Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 14 de enero del 2026 y estos son nuestros titulares. Se ha clausurado el Año Santo, convocado por el Papa Francisco y clausurado por el Papa León. 33 millones de personas han cruzado la Puerta Santa en este año. El Papa ha inaugurado un nuevo ciclo de meditaciones en las audiencias de los miércoles, invitando a leer los textos del Vaticano II, sin ideologías que los tergiversen. Se ha celebrado en Roma el primer consistorio extraordinario, convocado por el Papa León XIV, a fin de escuchar a todos los cardenales, y no solo a algunos. 2 cardenales, Müller y Sen, y un obispo, Barron, han pedido que la sinodalidad no ponga en cuestión la doctrina, sino que se centre en cómo evangelizar mejor. El Vaticano medió entre Trump y Maduro para evitar la invasión de Venezuela. La mediación fracasó por el rechazo de Maduro a aceptar el exilio en Rusia. El 6 de enero, como estaba previsto, se clausuró el Año Santo de la Esperanza. 33 millones de personas han visitado Roma en este año y han cruzado la Puerta Santa. León XIV cerró el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, poniendo fin al Año Santo ordinario que había inaugurado el Papa Francisco el 24 de diciembre de 2024. Un jubileo que de forma inédita desde el año 1700 ha debido ser concluido por un pontífice distinto al que lo inauguró, tras el fallecimiento de Francisco en abril de 2025. El Santo Padre se dirigió en procesión hacia la Puerta Santa mientras el coro entonaba la antífona O Clavis David. Al llegar al umbral, se arrodilló ante la puerta y permaneció unos minutos en oración silenciosa. A continuación, empujó él mismo los 2 grandes portones de bronce y cerró la puerta. Tras el cierre de la Puerta Santa, León XIV presidió la Santa Misa de la Solemnidad de la Epifanía del Señor en el interior de la Basílica Vaticana, culminando así la celebración litúrgica del día y poniendo el broche final a este gran evento eclesial. Un total de 33.475.369 peregrinos procedentes de 185 países han viajado a Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza. Europa constituyó el principal continente de origen, aportando el 62 a 63% de los peregrinos, con Italia encabezando la lista por número de participantes, con más del 36% del total. Le siguieron América del Norte, con 16,54% y América del Sur con 9,44%. Volver al Concilio Vaticano II leyendo sus documentos, pero sin utilizar claves ideológicas que los tergiversen. Esa ha sido la propuesta del Papa León para este año. El Papa León XIV anunció el miércoles, en su audiencia general, el inicio de un nuevo ciclo de catequesis centrado en el Concilio Vaticano II y la relectura de sus textos fundamentales. A 60 años de su clausura, el pontífice exhortó a conocer el concilio, no desde interpretaciones parciales, sino mediante la lectura directa de sus documentos. Tras el año jubilar, dedicado a los misterios de la vida de Jesús, el sucesor de Pedro explicó que se trata de una oportunidad privilegiada para redescubrir la belleza y la importancia de un acontecimiento que San Juan Pablo II definió como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. El pontífice señaló que la generación de obispos, teólogos y fieles que protagonizó el concilio ya no vive. Por ello, resulta fundamental conocerlo nuevamente de cerca, no a través de oídas o de interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus documentos y reflexionando sobre su contenido. Citando a Benedicto XVI, León XIV subrayó
que los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años. Al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada. Redescubrir el concilio, afirmó León XIV, citando al Papa Francisco, ayuda a volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama. Esta perspectiva sitúa en el centro no solo la dimensión institucional, sino sobre todo la dimensión espiritual de la vida eclesial. El Papa explicó que acercándose a los documentos del Concilio Vaticano II y redescubriendo su profecía y actualidad, la Iglesia acoge la rica tradición de su vida y, al mismo tiempo, se interroga sobre el presente. De este modo, renueva la alegría de correr al encuentro del mundo, para llevar el Evangelio del reino de Dios, reino de amor, de justicia y de paz. Se ha celebrado en el Vaticano el primer consistorio extraordinario del pontificado de León XIV. Los cardenales vuelven a ser los consultores del pontífice. El primer consistorio extraordinario del pontificado de León XIV se ha celebrado en el Vaticano el miércoles y jueves de la semana pasada. Han participado entre 170 y 190 cardenales, procedentes de todo el mundo, quienes por amplia mayoría eligieron dos temas centrales para sus reflexiones: sinodalidad y evangelización. La liturgia quedó fuera del debate por razones de tiempo. Los trabajos se desarrollaron siguiendo el método sinodal del diálogo y la escucha, con los cardenales divididos en 20 grupos según la lengua y sentados alrededor de mesas circulares. Esta metodología, ya empleada en los dos últimos sínodos sobre la sinodalidad, permitió intervenciones de unos 3 minutos por participante. La sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, declaró el Papa a los cardenales, subrayando que la misión de la Iglesia no se basa en el proselitismo, sino en la atracción que nace de la caridad de Cristo. En su intervención final, León XIV reiteró que el camino es tan importante como la conclusión, subrayando la importancia de la experiencia de colegialidad para buscar juntos lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia. El tiempo es brevísimo, reconoció el pontífice, quien añadió: siento la necesidad de poder contar con ustedes. Ustedes han llamado a este servidor a esta misión. Es importante que discernamos juntos. El cardenal Timothy Ratcliffe centró su meditación en una pregunta fundamental. Estamos reunidos en este consistorio para ofrecer nuestra ayuda al Santo Padre en el ejercicio de su ministerio al servicio de la Iglesia universal. Pero, ¿de qué manera podemos hacerlo? Su respuesta fue clara: la paz y el amor, parafraseando el Evangelio de Juan. Si la barca de Pedro estuviera llena de discípulos que discuten entre sí, no seríamos de ninguna utilidad para el Santo Padre. Si, en cambio, vivimos entre nosotros en la paz y en el amor, incluso cuando surgen divergencias, Dios estará verdaderamente presente, incluso cuando parece ausente, reflexionó el purpurado. De los 20 grupos de trabajo, solo pudieron exponer sus conclusiones 9 de ellos, por falta de tiempo. Eran los que reunían a cardenales de fuera de Italia y con ejercicio pastoral en diócesis. Sus aportaciones han permanecido en secreto, pues estaban reservadas al Papa. León XIV anunció en la clausura del consistorio que se celebrará una segunda reunión en junio, en torno a la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El pontífice expresó además su voluntad de establecer una periodicidad anual para estos encuentros, con una duración de entre 3 y 4 días. Dos cardenales, Müller y Sen, y un obispo, Barro, hicieron saber en el consistorio que la sinodalidad no se puede utilizar para modificar la doctrina de la Iglesia. El cardenal Müller, exprefecto de la doctrina de la fe,
ha subrayado la necesidad de claridad doctrinal frente a las interpretaciones ambiguas de la sinodalidad. Tras participar en el primer consistorio extraordinario del Papa León XIV, celebrado esta semana en el Vaticano. El núcleo de la intervención de Müller se centró en la sinodalidad, un concepto que, advirtió, ha generado confusión en los últimos años. El cardenal insistió en que la Iglesia no es una democracia ni un parlamento, y que no puede ser gobernada según modelos políticos propios de los estados modernos. Müller afirmó que muchos cardenales desearían recuperar el modelo clásico de consistorio, en el que cada cardenal puede intervenir públicamente con exposiciones breves y bien preparadas, dejando los trabajos en grupos reducidos para la fase final y no como punto de partida. Müller recordó que la doctrina católica no es fruto de opiniones subjetivas ni de consensos, sino la transmisión fiel de la revelación recibida de los apóstoles, custodiada por el magisterio de los obispos en comunión con el Papa. En este sentido, rechazó cualquier apelación al llamado espíritu del concilio, como justificación de rupturas doctrinales, señalando que las interpretaciones ideológicas posteriores al Vaticano II no pueden atribuirse al propio concilio, sino a lecturas interesadas, alejadas de la tradición viva de la Iglesia. También se ha conocido el contenido de la intervención en el consistorio del cardenal Zen, emérito de Hong Kong, que fue recibido por el Papa León, después de años de no serlo por el Papa Francisco. Sus palabras fueron pronunciadas en presencia del Papa León. Zen utilizó los 3 minutos asignados a cada cardenal para referirse directamente a la nota de acompañamiento del Papa Francisco al documento final del Sínodo sobre la sinodalidad, desarrollado entre 2021 y 2024. Zen cuestionó la afirmación del Papa Francisco de que con el documento final devuelve a la Iglesia lo que ha madurado a través de la escucha al pueblo de Dios y del discernimiento del episcopado. ¿Ha podido el Papa escuchar a todo el pueblo de Dios? ¿Los laicos presentes representan realmente al pueblo de Dios? ¿Los obispos elegidos por el episcopado han podido llevar a cabo un verdadero discernimiento que debe consistir necesariamente en discusión y juicio? Para Zen, estas preguntas evidencian que el proceso sinodal no fue verdaderamente deliberativo, sino cuidadosamente dirigido. En ese contexto, denunció lo que calificó como la manipulación blindada del proceso, afirmando que constituye un insulto a la dignidad de los obispos. El cardenal fue especialmente duro al referirse al uso constante del lenguaje espiritual para legitimar decisiones ya tomadas. Según Zen, la invocación reiterada del Espíritu Santo en este contexto resulta ridícula y casi blasfema, pues parece sugerir que el Espíritu podría contradecir aquello que él mismo ha inspirado en la tradición bimilenaria de la Iglesia. Garantiza el Espíritu Santo que no surgirán interpretaciones contradictorias, especialmente dado el uso de expresiones ambiguas y tendenciosas en el documento. Deben los resultados de esta experimentación y prueba, por ejemplo, la activación creativa de nuevas formas de ministerialidad, someterse al juicio de la Secretaría del Sínodo y de la Curia Romana? El cardenal advirtió que si los obispos consideran legítimamente que ellos son más competentes para ese discernimiento, la coexistencia de interpretaciones divergentes no puede sino conducir a una fractura eclesial, similar a la vivida por la comunión anglicana. Fuera del consistorio, sobre la sinodalidad ha hablado un obispo norteamericano, Monseñor Barron. Ha pedido que la Iglesia deje de retorcerse las manos en asambleas interminables y vuelva a su misión de servir a los pobres y evangelizar. Para Barron, la sinodalidad debe ser una herramienta con fecha de caducidad, no un estado de crisis permanente. En un mensaje publicado en X, Barron afirmó:
Los sínodos son buenos e útiles instrumentos para la determinación de estrategias pastorales prácticas, pero no deberían ser foro para el debate sobre la doctrina. El obispo alertó de que cuando la enseñanza establecida se convierte en objetivo de determinación sinodal, la Iglesia degenera en relativismo, como se evidencia en el malogrado camino sinodal en Alemania. Según informa The Washington Post, el Vaticano intentó evitar la invasión de Venezuela por Estados Unidos, mediando para que Maduro aceptara el exilio. El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, intentó hasta el último momento evitar un desenlace violento en Venezuela y buscar una salida negociada para Nicolás Maduro antes de la operación militar estadounidense, que terminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Según una investigación publicada por The Washington Post, Parolin mantuvo en Nochebuena una reunión urgente y no anunciada con Brian Birch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para conocer los planes de Washington respecto a Venezuela y presionar en favor de una vía diplomática que permitiera la salida del líder venezolano sin derramamiento de sangre. De acuerdo con documentos gubernamentales citados por el diario estadounidense, el cardenal italiano reconoció que Maduro debía abandonar el poder, pero insistió en que se le ofreciera una ruta de escape segura, alertando del riesgo de una escalada violenta y de una mayor desestabilización regional. Durante varios días previos a la operación estadounidense, Parolin informó a las autoridades estadounidenses de que Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro, con garantías de seguridad personal ofrecidas por el propio presidente Vladimir Putin. La propuesta contemplaba que Maduro abandonara el país y se retirara de la vida política, una posibilidad que el líder venezolano terminó rechazando. La Santa Sede, consultada por The Washington Post, lamentó la filtración de fragmentos de una conversación confidencial y afirmó que dichos extractos no reflejan con precisión el contenido de las conversaciones. La reunión en el Vaticano fue solo uno de los múltiples intentos fallidos en los que participaron intermediarios estadounidenses, rusos, cataríes, turcos y actores internacionales diversos, para encontrar una salida que evitara una intervención armada. La Santa Sede ya había intentado, sin éxito, mediar entre el régimen de Maduro y la oposición hace una década, y más recientemente había alentado el diálogo a través de clérigos de alto rango en el país. Según los documentos citados por el Post, Parolin transmitió a Washington la convicción de que Maduro habría estado dispuesto a dejar el poder tras las elecciones de julio de 2024, ampliamente cuestionadas, pero que fue disuadido por su entorno más duro, temeroso de represalias. Nuestro editorial está dedicado a comentar lo ocurrido en el primer consistorio extraordinario de cardenales convocado por el Papa León XIV. Mientras el mundo asiste estupefacto a la intervención militar ordenada por el presidente Trump en Venezuela con la captura del ilegítimo y dictador gobernante de ese país, Nicolás Maduro, y su envío a una cárcel en Estados Unidos, la Iglesia ha llevado a cabo algo verdaderamente importante, creo yo, para su futuro y que nos dice cuál va a ser el modo de gobierno del Papa León XIV. Me refiero al consistorio de todos los cardenales, todos invitados, reunidos en Roma. Este consistorio, que se ha celebrado los días 7 y 8, estaba previsto naturalmente desde antes de que Trump lanzara su acción militar. Es decir, no es algo en el cual se ha debatido la legitimidad o no de esa acción,
pero ciertamente en las conversaciones de los cardenales ha salido el tema de la guerra y ha salido la cuestión de este nuevo orden mundial que se está desarrollando, que se está poniendo en marcha justo en estos momentos. El miedo a una conflagración mundial y las consecuencias terribles que esto puede tener. Pero el consistorio, que estaba, repito, previsto desde antes de que esto ocurriera, se ha dedicado a hablar de otras cosas. Y primero hay que aclarar qué es un consistorio. Un consistorio no es lo mismo que un cónclave. Alguno podrá confundirlo. Un cónclave es la reunión de los cardenales electores para elegir al nuevo papa, mientras que un consistorio es la reunión de los cardenales. En este caso, el Papa León XIV ha querido convocar a todos los cardenales, también, por lo tanto, a los mayores de 80 años, que no son cardenales electores, y tiene como objetivo fundamental ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Es decir, el objetivo es que el Papa escuche a ese grupo de personas que son su senado particular, es decir, sus consultores especiales, los cardenales. Los cardenales tienen, no solo ellos, pero ellos especialmente tienen la misión de asesorar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Esta reunión de los cardenales en consistorio durante el pontificado anterior solo se llevó a cabo una vez al principio, donde el Papa Francisco escuchó cosas que no le gustaban sobre el tema de la familia y después una vez al final. En este caso, el Papa León XIV quiere empezar por reunir a todos y decirles: vosotros me habéis puesto aquí, vosotros tenéis que ayudarme. Además, esto se lo ha dicho así, abierta y explícitamente. Tenéis que ayudarme asesorándome en el gobierno de la Iglesia. Bueno, el hecho de que haya convocado esta reunión y además ha anunciado que en el próximo mes de junio habrá otra que durará incluso más días, indica que el Papa está llevando a cabo un ejercicio tradicional de sinodalidad, que así es como se llama ahora, es un ejercicio tradicional de gobierno de la Iglesia, que es convocar a sus asesores para que puedan decirle lo que piensan sobre los temas a debatir. Pero eso también significa que se ha acabado y se ha enterrado definitivamente el llamado G9, que después se llamó G6, que era ese grupo de cardenales elegido por el Papa Francisco para que le asesoraran en el gobierno de la Iglesia, pero que eran cardenales elegidos por él, entre el conjunto de los cardenales, aquellos que pensaban como él o más parecido a él, para que le dijeran probablemente lo que él quería escuchar. Esto se ha terminado. El Papa León XIV empieza a gobernar la Iglesia de otra manera y pasa una página. Ahora es el conjunto de los cardenales, repito, de todos ellos, también de los que son tradicionales o de los que son liberales, de todos ellos que se reúnen para asesorar al Papa, para hablar. Y el Papa está con ellos para escucharles. Después será el Papa, naturalmente, el que tome sus propias decisiones. Este ejercicio de la sinodalidad es un auténtico ejercicio tradicional. Quiero insistir en esto. Y por eso cuando en esta reunión en la que han participado 190 cardenales, que se han reunido en mesas redondas como en el sínodo, en grupos pequeños, bueno, que han tenido realmente poco tiempo para hablar en público, porque la mayor parte del tiempo lo han pasado hablando entre ellos, ha sido brevísimo, día y medio. Por eso, en esta reunión, al final se ha decidido que se iban a elegir dos temas: la propia sinodalidad y la misión evangelizadora. Bueno, pero es que el ejercicio del sínodo, del consistorio como reunión para asesorar al Papa, es un auténtico, perfecto ejercicio de sinodalidad. Y creo que en esto hay que insistir. No debemos tener miedo a la sinodalidad entendida de una forma correcta. La sinodalidad como escucha es una parte constitutiva de la forma de gobernar la Iglesia. La sinodalidad aplicada a los consejos pastorales, a los consejos presbiterales o episcopales
o al propio sínodo de los obispos es una forma legítima de gobernar la Iglesia. Se ha hecho siempre así y así debe ser también. El propio Cristo lo hizo. Cuando pregunta a sus apóstoles, por poner un ejemplo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Es decir, Jesús quiere escuchar la opinión del pueblo y escuchar la opinión de sus apóstoles. La escucha no es mala. La escucha es imprescindible en el gobierno de la Iglesia a todos los niveles. Pero una cosa es la escucha y otra cosa, es decir, un organismo que sea consultivo, de consulta, y otra cosa distinta es que el organismo sea deliberativo, donde haya el derecho a votar de todos los participantes. Una cosa es el derecho a hablar, otra cosa es el derecho a votar. Por eso es muy importante lo que ha ocurrido, en el orden en que ha ocurrido. El sínodo empezó el miércoles por la tarde. Miércoles por la mañana fueron llegando los cardenales, los que no estaban ya en Roma, pero el miércoles por la mañana, miércoles, por tanto día de audiencia pública, el Papa, en medio de la gente que cada vez llena más el Vaticano, el Papa dijo que empezaba ese día un nuevo ciclo de conferencias y que este nuevo ciclo de conferencias, de meditaciones en las audiencias generales, iba a estar dedicado al Concilio Vaticano II. Bien, hasta ahí no hay grandes novedades, pero lo importante vino cuando dijo que iba a estar dedicado a conocer los documentos del concilio. Los documentos, la letra del concilio, porque el magisterio no es la interpretación que algunos dieron del concilio, sino los textos del concilio. Y además lo dijo con mucha claridad, que había que ir a esos textos y no a interpretaciones ideologizadas que algunos han dado. Esas interpretaciones ideologizadas es lo que se ha llamado el espíritu del concilio, que es una manipulación del Concilio Vaticano II que hicieron aquellos liberales progresistas que no consiguieron doblar el brazo a San Pablo VI, que había advertido que en el concilio podían aprobar lo que quieran, pero que él no lo iba a firmar si no estaba de acuerdo con ello. Tuvieron que ceder de mala gana. Entonces pusieron en marcha el espíritu del concilio diciendo, bueno, el concilio que es insuficiente. Y en realidad esto no tenía que haberse dicho, o en realidad esto quiere decir otra cosa. Y es la aplicación de ese espíritu del concilio que se ha hecho en muchos casos de manera dictatorial, la causa no solamente del rechazo al concilio por parte de muchos. No hay que olvidar que Monseñor Lefebvre, que participó en el concilio, aprobó los textos del concilio y que el cisma que él provoca tiene lugar años después de haberse acabado el Concilio Vaticano II, motivado precisamente por esa interpretación del concilio, por esa aplicación del concilio basada en el evanescente, porque nunca estuvo escrito, espíritu del concilio. Y que fue eso lo que llevó a San Pablo VI a decir en una homilía célebre, precisamente pronunciada el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo en Roma, que el humo del infierno había entrado dentro de la Iglesia. El hecho de que el Papa León diga que se va a estudiar la letra del concilio, los documentos, y lo dijo literalmente, no la interpretación ideologizada de los mismos, es una reivindicación del Papa Benedicto XVI. Además le citó, y citó también, por supuesto, a San Juan Pablo II, y también a Francisco, muchísimo menos. Es una reivindicación de Benedicto XVI porque él fue el que insistió, desde que era teólogo, por lo tanto mucho antes de ser nombrado arzobispo de Múnich o de ser nombrado prefecto de doctrina de la fe o de ser nombrado papa. Él fue el que insistió en que si no se interpretaba el concilio en línea de continuidad con todo lo anterior, palabra de Dios y tradición, se estaba traicionando al concilio. Es lo que él llamó la hermenéutica de la continuidad, contraria a la hermenéutica de ruptura de los del espíritu del concilio, que parecían y parecen considerar
que la Iglesia no fue fundada por Cristo, sino que la Iglesia ha sido fundada por ellos mismos después, además de que acabara el Concilio Vaticano II, lo que ellos llaman la Nueva Iglesia. ¿Está enterrado? ¿El espíritu del concilio está enterrado? Yo creo que si el Papa León sigue adelante con esto que ha dicho, no sé si estará enterrado, pero al menos el espíritu del concilio queda gravemente herido. Se dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Vale, eso puede valer cuando es el Espíritu Santo. Pero el espíritu del concilio no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, es el espíritu del mundo. Y en este caso, la letra del Evangelio, la letra de los concilios Nicea, por ejemplo, Éfeso, también Trento y el Vaticano II, la letra no mata cuando está interpretada por el Espíritu Santo y no por esa rendición al mundo en que se convirtió y que tanto daño ha hecho a la Iglesia ese evanescente y no escrito espíritu del concilio. Con esta introducción hecha por él mismo la misma mañana en que estaban llegando los cardenales, por tanto horas antes de que se reunieran en el consistorio, con esta introducción el Papa León ya les dijo a todos, nos dijo a todos, por dónde quiere él que se dirija a la Iglesia. Escucha, importantísimo, valiosísimo, escucha. Pero no deliberación, porque es el concilio el que explícitamente dice que al orden sacerdotal le corresponden, y solo a él le corresponden, los llamados 3 munus o servicios. El servicio de enseñanza, solo él puede enseñar con las homilías. El servicio de santidad, de santificación, la celebración de los sacramentos, y el servicio de gobierno, que es justamente lo que se debate en el sínodo, lo que está en cuestión en el concepto de la llamada sinodalidad. No debemos tener miedo a la sinodalidad entendida como escucha, pero si se es fiel al concilio y se es fiel a 2000 años de tradición de la Iglesia, entonces los 3 munus quedan reservados al orden sacerdotal: santificación, enseñanza y también gobierno, y por lo tanto los consejos deben seguir siendo consejos consultivos y no deliberativos. Cualquier otra cosa irá en contra de la letra del Concilio Vaticano II y de toda la tradición de la Iglesia. Dejando esto claro, insisto, no hay por qué temer a la sinodalidad. Y yo creo que esto lo puso de manifiesto antes de que empezara el consistorio el Papa, y estoy seguro de que lo han entendido perfectamente todos los cardenales. Hubo un tema que los cardenales decidieron no debatir. Había 4 previstos, eligieron sinodalidad y misión, pero dejaron de lado 2, uno de ellos el tema de la liturgia. Algunos se han sorprendido y les ha dolido mucho que eso se dejara de lado. Puedo estar equivocado, pero considero que fue un acierto, porque de esa manera el Papa tiene completamente las manos libres para decidir qué va a hacer con la cuestión de la liturgia, de la celebración de la liturgia tradicional, que es uno de los puntos que está dividiendo a la Iglesia. Si hubieran hablado sobre esto, se hubiera podido sentir más condicionado, aunque queda claro que lo que hayan dicho los cardenales en el consistorio es una mera opinión, pero es el propio Papa el que les ha pedido cuál era su opinión. Veremos lo que pasa ahora cuando el Papa legisle sobre la cuestión de la misa tradicional. Pero no me parece que el hecho de que no se haya hablado haya sido algo totalmente negativo. Podía haberse hablado y quizá podían haber salido cosas que hubieran condicionado al Papa. No hay que olvidar de que la mayoría de los cardenales siguen siendo liberales o incluso radicalmente liberales algunos. La otra cuestión que sí decidieron afrontar los cardenales, que en esta breve reunión, día y medio, la otra cuestión fue la de la misión. Desde el primer momento, León XIV ha insistido en que en la Iglesia
Todo tiene que girar en torno a Cristo. Es maravilloso recapitular todas las cosas en Cristo, poner a Cristo en el centro. A mí se me esponja el corazón y me lleno de alegría. Cristo en el centro, es que esa es la función de la Iglesia. Alabar a Cristo, adorar a Cristo y enseñar a los hombres a amar a Cristo. Eso es la evangelización. Pero esa evangelización, lo sabe el Papa, por eso lo dijo desde el primer momento, no puede hacerse si no hay unidad. Por eso él quiere la unidad de la Iglesia. Él lo sabe, está convencido de que llevamos años con una división que nos está matando. Fue el Cristo el que dijo que un reino dividido se derrumba casa tras casa. El Papa lo sabe. Sabe que la división nos está matando y sabe que aunque han intentado en estos años suprimir las voces de aquellos que claman por la fe en la palabra de Dios y en la interpretación legítima de esa palabra de Dios que es la tradición, que aunque han intentado acallar esas voces no lo han conseguido. Y saben, y el Papa lo sabe, que aunque un día no hubiera ni un solo obispo, porque a base de los que se mueren y de los nuevos nombramientos, no queda ni un solo obispo que defendiera esa fe de los orígenes, la fe de Jesús, de los apóstoles, la fe de los santos padres de la Iglesia, la fe de los mártires, que aunque ya no quedara ni un solo obispo que lo defendiera, quedaría siempre una parte del pueblo de Dios fiel que seguiría defendiendo y creyendo en esa fe de los orígenes. Y por lo tanto, si algo se ha aprendido en estos años es que los que son fieles a la tradición no van a desaparecer. Así que si hay que buscar la unidad, solo puede hacerse buscando la verdad y siendo fiel a ella. Si no hay fidelidad a la verdad, que es una persona, Jesús, pero que también es una enseñanza de Jesús transmitida durante 2000 años fielmente por la Iglesia, si no hay fidelidad a la verdad, no puede haber unidad. Lo han intentado y han fracasado. La unidad no se podrá hacer si no hay fidelidad a la verdad. Pero a la vez hay que reconocerlo, que también en la Iglesia hay un sector liberal, incluso radicalmente liberal. Eso es así. Y por lo tanto la unidad también tendrá que tener en cuenta eso. Lo dijo no hace mucho el cardenal Sará, que el Papa es el padre de todos y que tiene que escuchar a todos. Eso ha hecho precisamente en el consistorio. Una prueba de esto, pues que nombró para que hiciera la introducción, la meditación del consistorio al cardenal Radcliffe, un cardenal ya jubilado, dominico, que es el representante del ala liberal de la Iglesia, no digo de los más radicales, y que hizo una meditación de introducción relativamente suave, con algunas alusiones a las novedades, pero llamando a la unidad. Ahora bien, Radcliffe se había curado en salud para que nadie pensara que se había cambiado de bando, haciendo unas declaraciones el día anterior en las que pedía el diaconado femenino. Bueno, pero si pone a Radcliffe, representante del ala liberal, como el que abra las meditaciones del consistorio, esa misma mañana recibió en audiencia al cardenal Zen, jubilado de Hong Kong, que es un representante del ala tradicional y que había suplicado durante años ser recibido por el Papa Francisco, y éste le había negado la audiencia, aún siendo un cardenal anciano, con 91 años y enfermo. Llega a Roma para participar en el consistorio y lo primero que hace el Papa León es recibirle a él. Algunos podrán pensar que es una de cal, Radcliffe, y una de arena. Bueno, Zen, es posible, pero el Papa tiene que buscar la unidad con todos. Esa unidad, insisto, no se podrá conseguir si no hay fidelidad a la verdad. Dios quiera que esto el Papa no lo olvide, y estoy seguro de que es su objetivo y que el Espíritu Santo le va a ayudar a conseguirlo. El espíritu del concilio es el mayor enemigo del Concilio Vaticano II. Si esto
desaparece y se lee de verdad la letra del concilio, los documentos, como quería el Papa Benedicto XVI, en continuidad con 2000 años de historia, habrá unidad y la Iglesia emprenderá un camino de evangelización que será extraordinariamente fructífero después de tantos años de sufrimiento. Rezamos por el Papa, rezamos por la paz en el mundo, rezamos para que sean liberados todos los presos de Venezuela y no solamente un grupo. Rezamos para que acaben las dictaduras. Rezamos al Señor por nuestra querida Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.